En los tiempos remotos, cuando la creación aún era joven y las formas primordiales emergían del vasto y oscuro océano de Nun, existieron Heb y Nut, hijos de Shu y Tefnut, el aire y la humedad. Heb era la tierra inerte, la superficie sólida sobre la que se posaban las primeras formas. Nut era el cielo, la bóveda celeste que se cernía sobre todo. Pero en aquellos albores, la tierra y el cielo no estaban separados como los conocemos ahora. Heb y Nut existían en una unión perpetua, estrechamente entrelazados en un abrazo constante, fundidos en una sola masa cósmica. Su existencia era la de amantes inseparables. Heb yacía debajo, era el cuerpo de la tierra, mientras que Nut se arqueaba sobre él, su forma celeste estaba pegada a la suya. Se amaban profundamente, su unión era una expresión de la fertilidad primordial, el potencial de la creación contenido en su abrazo. En este estado no había espacio entre el cielo y la tierra. El aire, su padre Shu y la luz, su abuelo Ra, apenas podían encontrar lugar entre sus cuerpos unidos. Era un mundo de dualidad fusionada, donde el arriba y el abajo estaban perpetuamente conectados. Esta unión presentaba un desafío para el desarrollo pleno de la creación. Ra, el gran dios Sol, el creador de todo, observaba la existencia de Heb y Nut entrelazados. Veía que no había espacio para que el mundo se desplegara completamente. No había un firmamento claro por el que su barca solar pudiera viajar sin impedimentos, trayendo la luz y el calor vitales a todo lo que existía. No había espacio para que las criaturas nacieran y se movieran libremente sobre la tierra bajo un cielo abierto. La creación de Ra necesitaba aire para respirar, espacio para crecer y la clara demarcación entre los reinos celestes y terrestres para que el orden cósmico de Ma'at pudiera manifestarse plenamente. La preocupación de Ra creció con el tiempo. El mundo no podía progresar en este estado de unión perpetua entre la tierra y el cielo. La fertilidad contenida en Heb y Nut necesitaba un espacio para manifestarse, un lugar donde los frutos de su unión pudieran nacer y prosperar. La luz de Ra necesitaba reinar sin obstáculos sobre un mundo ordenado. Por lo tanto, Ra, en su infinita sabiduría y su preocupación por el orden de su creación, tomó una decisión trascendental. Decidió que Heb y Nut debían ser separados. Su unión, aunque nacida del amor, debía ceder paso al espacio necesario para el desarrollo del cosmos. Serían divididos para que el cielo se arqueara alto sobre la tierra, creando el firmamento y permitiendo que el aire circulara y la luz solar bañara el mundo. La tarea de la separación recaería en Shu, el dios del aire, el padre mismo de Heb y Nut, quien por su naturaleza estaba destinado a existir entre ellos. La decisión de Ra marcó el fin de la era de la unión primordial y el comienzo de la configuración del cosmos tal como los egipcios lo entenderían. Tierra abajo, cielo arriba, separados por el aire. Pero esta separación forzada traería consigo dolor y consecuencias, y prepararía el escenario para los eventos que llevarían al nacimiento de un nuevo linaje divino. Un linaje que surgiría de la propia Nut, a pesar de la maldición que Ra pronunciaría en su momento de separación. El destino de los 5 grandes dioses que formarían la base de muchos mitos futuros comenzó a forjarse en el instante en que Ra decidió romper la unión prohibida de Heb y Nut.
La voluntad de Ra, una vez pronunciada, era una ley inmutable en los albores de la creación. El gran dios Sol, viendo la necesidad de espacio y orden, dirigió su mirada hacia Shu, su hijo, el dios que representaba el aire, el aliento vital que llenaba el vacío y separaba las formas. A Shu le fue encomendada la difícil tarea de interponerse entre sus propios hijos, Heb y Nut, y poner fin a su eterna y apretada unión. Era una tarea que desafiaba la naturaleza misma del parentesco, pero era esencial para el despliegue del cosmos. Shu, con la fuerza tranquila pero implacable que caracterizaba al elemento que él encarnaba, se acercó a Heb y Nut, quienes yacían aún entrelazados en su abrazo primordial. El acto de separación no fue violento en el sentido de una lucha destructiva, sino una manifestación poderosa del orden imponiéndose sobre la fusión original. Shu se situó entre sus hijos. Con sus fuertes brazos divinos, comenzó a levantar a Nut para apartarla del cuerpo de Heb. Fue un esfuerzo colosal, el aire mismo empujaba contra el peso de la tierra y el cielo unidos. La resistencia no era de desafío, sino la inercia de un estado primordial que se resistía a cambiar. Lentamente, gradualmente, bajo la fuerza constante de Shu, el cuerpo de Nut se arqueó hacia arriba. Sus miembros celestes se estiraron, sus manos y pies tocaron los horizontes lejanos, marcando los límites del mundo. Heb quedó abajo, su forma inmóvil y extensa representaba la superficie sobre la que se desarrollaría la vida. Entre ellos quedó Shu, la personificación del aire y el espacio, sosteniendo a Nut en lo alto. Era una columna eterna de aliento que separaba el cielo de la tierra. Esta fue la posición final que adoptaron en el orden cósmico. Nut se convirtió en la bóveda celeste arqueada sobre la tierra. Su cuerpo, a veces representado cubierto de estrellas, marcaba el camino nocturno del sol. Heb se convirtió en el suelo, la base inamovible, el padre de la tierra fértil de Kemet y de las rocas de las montañas. Y Shu permaneció entre ellos, el espacio vital que permitía la existencia. Era el medio a través del cual el sol viajaba y el aire que todas las criaturas respiraban. Pero la separación forzada trajo consigo una profunda tristeza. Heb y Nut se amaban inmensamente, y ser apartados así, a pesar de ser necesario para el orden, les causó un dolor eterno. Heb y la tierra gemía por la cercanía de Nut, el cielo. Nut, desde lo alto, anhelaba el abrazo de Heb. Su cuerpo era a veces representado goteando las lágrimas del rocío matutino como expresión de su pena. Estaban para siempre conscientes de la presencia del otro, pero para siempre separados por el espacio que Shu mantenía entre ellos. Esta tristeza primordial resonaba en la naturaleza misma, en el anhelo de la tierra por la lluvia del cielo. Además de la separación física, Ra, quizás exasperado por la renuencia de Nut a ser separada, o quizás previendo el linaje poderoso que nacería de su unión, pronunció una maldición sobre Nut. Su maldición era poderosa y vinculante, una ley divina que afectaba el tejido mismo del tiempo. Ra decretó que Nut no podría dar a luz a ninguno de sus hijos en ninguno de los 360 días que componían el año tal como existía en aquel entonces. Era una prohibición absoluta, una condena a la esterilidad dentro de los límites del tiempo conocido.
a pesar de que Nut ya llevaba en su vientre a los hijos que estaban destinados a nacer de Heb. La maldición de Ra selló el destino de Nut a un período de espera forzada. Estaba encinta con un linaje crucial para el futuro del panteón y la relación entre dioses y hombres, pero el tiempo mismo se le negaba como vehículo para el nacimiento. La tristeza de la separación se sumó a la angustia de la prohibición. Nut, la diosa del cielo, flotaba en lo alto, sosteniéndose sobre Shu, observando a Heb abajo con el peso de sus hijos no nacidos en su vientre. Atrapada por la maldición del tiempo impuesta por el gran Ra. Sin embargo, el destino de estos niños estaba escrito, y el ingenio divino encontraría una manera de eludir incluso la maldición de un Dios creador. Nut sentía el peso de sus hijos no nacidos dentro de sí y la urgencia del parto negada por una ley divina. Su desesperación se convirtió en un lamento que resonaba en los confines del cielo y llegaba a los oídos de los otros dioses. Era un sonido de angustia primordial, el gemido del propio cosmos frustrado por la imposibilidad de que el destino se manifestara. ¿Cómo podría dar a luz a sus hijos si cada día del año le estaba prohibido? La maldición de Ra parecía absoluta, una prisión de tiempo que condenaba a sus hijos a permanecer para siempre en la oscuridad de su vientre. Los otros dioses del panteón conocían el destino. Sabían que los hijos que Nut llevaba eran seres de gran poder e importancia, necesarios para el equilibrio futuro del mundo y el reino de los muertos. Conocían los nombres de Osiris el Justo, Isis la Maga, Set el Turbulento, Neftis la Protectora y Horus el Viejo, el primogénito. Su nacimiento estaba profetizado, su existencia era una pieza vital en el gran tapiz del mito que Ra tejía. Ver a Nut afligida y al destino bloqueado por la maldición de Ra llenó a algunos de preocupación, pero la ley del Creador era inquebrantable, o eso parecía. Fue en este momento de angustia y estancamiento cósmico que intervino Thoth. Él era el dios de la sabiduría insondable, el maestro de la escritura que registraba el conocimiento del universo, el poseedor de la magia, Eka en su forma más pura, y el calculador del tiempo. Thoth conocía las leyes divinas, entendía el peso de la maldición de Ra, pero también veía la injusticia de la situación de Nut y la necesidad inminente de que su linaje naciera. Era el más astuto y el más versado en los misterios del tiempo y la magia, el único capaz de encontrar una brecha en la ley aparentemente infranqueable. Thoth observó a Nut en su aflicción. Escuchó sus lamentos resonando en el espacio entre el cielo y la tierra. Meditó sobre la maldición de Ra, analizando sus palabras, buscando una debilidad, una forma de eludir la prohibición sin romperla directamente. La clave, comprendió Thoth con la brillantez que lo caracterizaba, estaba en el tiempo mismo. Ra había prohibido que Nut diera a luz en cualquier día del año existente de 360 días. Pero, ¿qué pasaría si existieran días que no pertenecieran a ese año? Días que estuvieran fuera del ciclo normal del tiempo, un tiempo aparte que la maldición de Ra no alcanzara. La concepción de su plan fue un acto de magia intelectual, un tejido de conocimiento cósmico y astucia divina. Thoth sabía que la medición del tiempo, especialmente en el cielo nocturno, estaba ligada a la luna, gobernada por el dios Khonsu.
La luz de la luna cambiaba con los ciclos y en esa luz, en esa medición alternativa del tiempo, podría encontrar la oportunidad que Nut necesitaba. Su plan no implicaba una confrontación directa con Ra ni un intento de anular la maldición por la fuerza. En cambio, buscaría crear un tiempo nuevo, un puñado de días que existirían al margen del año solar de Ra, un espacio temporal donde la maldición no tuviera jurisdicción. El plan de Thoth requería ingenio, paciencia y la colaboración, consciente o no, de otro poder cósmico. Se trataba de manipular el tiempo a través de la magia y la sabiduría, de jugar con las reglas establecidas para crear una excepción que permitiera que el destino se cumpliera. Thoth, el escriba divino, el medidor del tiempo, el maestro de la magia, sintió que había encontrado la solución a la desesperación de Nut y al dilema de los dioses. Ahora debía poner su plan en acción. Para crear tiempo fuera del tiempo, necesitaría un recurso valioso, algo que solo un dios con poder sobre el tiempo y la luz poseía en cantidades significativas. Necesitaba la luz de Khonsu. Con el plan de crear tiempo fuera del tiempo concebido en su mente sabia, Thoth, el escriba divino, se dispuso a encontrar al dios que poseía el recurso que necesitaba. Khonsu, el caminante, el dios de la luna y medidor del tiempo nocturno. Khonsu viajaba por el cielo en su barca lunar, marcando las horas de la noche. Su luz plateada era una contraparte a la luz dorada de Ra. Thoth lo encontró en su trayectoria celestial. Era un ser cuyo rostro cambiaba con las fases de la luna, enigmático y sereno, absorto en su tarea de medir la noche. Thoth se acercó a Khonsu con el respeto debido a un poder cósmico de su magnitud, pero con la determinación que nacía de su propósito. No llegó con súplicas o exigencias, sino con una propuesta que apelaba al intelecto y la competencia divina, un juego. El juego elegido fue Senet, un juego antiguo, incluso en los tiempos primordiales, cuyas casillas representaban a menudo el viaje de la vida y la muerte. Un tablero donde el destino podía ser desafiado o afirmado. Era un juego de estrategia y suerte, pero en manos de los dioses se convertía en una contienda de voluntades y poderes cósmicos. Khonsu, gran medidor de las horas de la noche, dijo Thoth con una voz melodiosa y llena de sabiduría. Te propongo un juego de Senet, no por mera diversión, sino con grandes apuestas. Yo apuesto una parte de mi conocimiento de los secretos de la magia y la escritura, un saber que me fue otorgado por Ra. Y tú, si aceptas, apostarás una parte de tu luz, una fracción del tiempo luminoso que mides en tu viaje nocturno. Khonsu, el dios lunar, reflexionó por un momento. La propuesta era inusual y las apuestas elevadas. El conocimiento de Thoth era inmenso, un tesoro para cualquier deidad, y la luz de Khonsu, la sustancia misma de su poder para marcar el tiempo en la oscuridad, era su posesión más preciada. Pero Khonsu también era un dios de juegos y desafíos, y la propuesta de Thoth, llena de audacia y con un propósito oculto que intrigaba al dios lunar, le pareció digna de ser aceptada. Asintió, su rostro lunar reflejaba una serena anticipación. El tablero de Senet fue dispuesto entre ellos, quizás manifestado en el éter celestial. Sus casillas estaban grabadas con símbolos de progreso, retroceso y destino.
Las piezas, pequeñas representaciones divinas o cósmicas, esperaban ser movidas. El juego comenzó, fue una contienda silenciosa y de alta concentración entre el dios de la sabiduría y el dios de la luna. Cada movimiento era calculado, cada decisión pesada. No era un juego de azar simple. Implicaba una comprensión profunda de las posibilidades, la lectura de las intenciones del oponente y una dosis de esa suerte que incluso los dioses reconocían. Thoth jugó con la maestría que se esperaba del escriba del panteón. Su mente rápida y profunda anticipaba los movimientos de Khonsu, tejiendo una estrategia sutil pero implacable. Khonsu, por su parte, defendía su luz con habilidad, un digno oponente en este duelo cósmico. La barca lunar se movía más lentamente en el cielo mientras el juego se desarrollaba. El tiempo nocturno parecía detenerse en este punto de concentración divina. Ronda tras ronda, Thoth prevaleció. Su sabiduría estratégica y su conocimiento de los patrones ocultos le dio la ventaja. Con cada victoria, Thoth reclamaba su apuesta, una fracción de la luz de Khonsu. No era una pérdida notable para el dios lunar en el gran esquema de su luminosidad, una pequeña porción de cada noche, pero suficiente para el propósito que Thoth tenía en mente. Khonsu, un deportista divino, honró sus apuestas entregando las porciones de su luz ganadas legítimamente por Thoth en el juego. Las fracciones de luz lunar se acumularon en posesión de Thoth. Eran pequeñas pero significativas, cada una representando un momento, un respiro tomado del flujo normal del tiempo nocturno. Khonsu continuó su viaje, quizás un poco menos brillante en ciertas noches, lo que explica las fases menguantes de la luna, según la leyenda, pero sin comprender completamente el propósito final del dios de la sabiduría. Thoth, sin embargo, sabía exactamente lo que había ganado. Había adquirido, a través de su astucia y habilidad en el juego sagrado, la materia prima con la que construiría tiempo fuera del tiempo, un espacio temporal que el año de Ra no gobernaba. Las fracciones de luz de Khonsu eran la clave para liberar a Nut de su maldición y permitir que naciera el linaje que el cosmos aguardaba. Habiendo concluido el juego sagrado con Khonsu, Thoth, el dios de la sabiduría, poseía ahora un tesoro único, las fracciones de luz lunar ganadas legítimamente al dios de la luna. No eran un botín material, sino energía temporal, momentos de luz que Khonsu había apostado y perdido en el tablero de Senet. Thoth, con el cuidado de un escriba que maneja rollos antiguos de inmenso valor, o quizás con la destreza de un mago que manipula las fuerzas primordiales, recogió estas porciones luminosas. Eran sutiles, quizás como motas de polvo de estrellas plateadas o como destellos de luz fría, pero para Thoth, que entendía la esencia del tiempo mejor que nadie, representaban algo de inmenso poder y potencial. Thoth, en su dominio del conocimiento y la magia Eka, sabía que el tiempo, tal como lo medía el cosmos, podía ser manipulado. El año solar establecido por Ra constaba de 360 días perfectos, un ciclo ordenado y completo. La maldición de Ra sobre Nut se aplicaba a cada uno de esos días, pero las fracciones de luz ganadas a Khonsu pertenecían a otro sistema de medición, el tiempo lunar, el tiempo de la noche, un tiempo que tenía su propia cadencia y sus propios misterios.
Tot poseía la habilidad única de traducir esta energía temporal lunar a una equivalencia en tiempo solar, de tejer la luz de la luna en el tejido del día. Concentró las fracciones de luz ganadas sumando sus esencias temporales. Las pequeñas porciones se unieron bajo su toque divino, fusionándose en unidades más grandes. Tot calculó no con números mortales, sino con la aritmética divina de los ciclos cósmicos. Sumó las fracciones ganadas en cada partida del Senet, cada porción de luz lunar que Khonsu había apostado y perdido, y encontró que poseía el equivalente a la luz de 5 días completos en el tiempo solar que gobernaba Ra. 5 días adicionales, ganados en un juego, creados a partir de la luz de la luna, un tiempo que no existía en el año original de 360 días establecido por Ra. Ahora venía la parte crucial del plan, la inserción de estos días. El año de Ra terminaba después del día 360, justo antes del comienzo del nuevo ciclo. Tot, utilizando su maestría sobre el tiempo y el espacio, tomó estos 5 días recién creados, forjados a partir de la luz de Khonsu y su propia sabiduría, y los insertó justo en ese punto, después del último día del año viejo y antes del primer día del año nuevo. Estos 5 días existieron como un apéndice, un tiempo que no pertenecía formalmente a ningún mes del calendario solar regular, un interludio temporal. Estos 5 días fueron conocidos como los días epagomenales, los días sobre el año o fuera del año. Eran un tiempo liminal, un período que existía al margen de la estructura normal del año solar de Ra. Simbólicamente, eran días que no estaban bajo la jurisdicción directa de la maldición original, ya que esa maldición se aplicaba específicamente a cualquier día del año original existente. Al crear días que existían fuera de ese año de 360 días, Tot había encontrado una laguna en la ley divina de Ra, una forma de eludir la prohibición sin romperla. La creación de los días epagomenales fue un acto de ingenio cósmico sin precedentes. Tot no solo había manipulado el tiempo, sino que había utilizado el conocimiento y la magia para crear un espacio temporal para que el destino se manifestara. Estos 5 días se convirtieron en un período aparte, un tiempo dedicado, un paréntesis en el ciclo normal, reservado para un propósito especial. El mundo mortal quizás sintió una sutil irregularidad en el flujo del tiempo al final del año, un breve período que no encajaba perfectamente con los ciclos habituales, un recordatorio silencioso de la intervención divina que había ocurrido. Nut, la diosa del cielo, sintió el cambio. Sintió la aparición de estos 5 días adicionales en el tejido del tiempo, días que no estaban tocados por la maldición de Ra. Comprendió que Tot, en su sabiduría y bondad, le había proporcionado la oportunidad que tanto anhelaba. El momento de dar a luz a sus hijos, los hijos de Heb, el linaje destinado a desempeñar papeles vitales en el cosmos, había llegado. La prisión de tiempo impuesta por Ra se había abierto, no por la fuerza, sino por la astucia y la creación de un tiempo propio. Durante el primero de estos días epagomenales, mientras el sol de Ra completaba su ciclo diario ajeno a esta irregularidad temporal, Nut dio a luz a su primogénito.
El nacimiento fue anunciado por signos celestiales o quizás por la alegría silenciosa de los dioses que esperaban. De la vasta forma arqueada de Nut, entre las estrellas que adornaban su cuerpo, surgió Osiris. Llegó al mundo como un ser de luz y promesa destinado a la realeza. Su nacimiento simbolizó el orden y la renovación, la potencialidad de la vida fértil y el gobierno justo. Se dijo que Osiris estaba destinado a ser el primer rey de la humanidad en la tierra, un gobernante sabio que traería civilización y leyes. Su nacimiento en el primer día adicional lo estableció como el heredero del linaje divino y mortal. En el segundo día epagomenal, Nut dio a luz a su segundo hijo. Este fue Horus el Viejo, conocido como Aroeris. Nacido también del cuerpo celestial de Nut, emergió como un dios asociado con el cielo, vasto y poderoso como el firmamento mismo. A menudo representado con cabeza de halcón como Ra, pero distinto, Horus el Viejo representaba otro aspecto de la realeza divina y celestial, un dios del cielo superior. Llegó el tercer día y Nut dio a luz a su tercer hijo, pero este nacimiento fue diferente. De Nut surgió Set el turbulento. Su nacimiento fue descrito a veces como violento o inusual, quizás rompiendo el costado de su madre en lugar de emerger de la forma convencional. Set llegó al mundo imbuido de la energía del caos, del desierto salvaje y de la tormenta. Era un dios de fuerza bruta, de pasión desmedida, destinado a ser el antagonista. Era la fuerza de oposición necesaria para el equilibrio dialéctico del cosmos. Su naturaleza inherentemente conflictiva se manifestó desde el momento de su llegada. En el cuarto día epagomenal, Nut dio a luz a una hija. De su esencia celestial surgió Isis, la poderosa maga. Nació con la sabiduría innata de la magia, Heka, destinada a ser la sanadora, la protectora, la madre universal. Su nacimiento trajo al mundo una fuerza de amor, lealtad y conocimiento arcano. Se convertiría en la personificación de la devoción y en una figura central en los misterios de la vida y la muerte. Era capaz de influir en el destino a través de su profundo entendimiento de las fuerzas ocultas. Finalmente, en el quinto y último día epagomenal, Nut dio a luz a su quinta hija. Esta fue Neftis. Surgió como la compañera silenciosa y el complemento de Isis, asociada con la oscuridad, la muerte y la protección de los difuntos. Neftis representaba los límites, el luto, el santuario y la asistencia funeraria. Su nacimiento completó el quinteto, trayendo al panteón una diosa cuya naturaleza estaba ligada a la transición y el cuidado en el más allá, la que apoyaría a Isis en los momentos de mayor necesidad, particularmente en los ritos funerarios y la protección de Osiris. Así, en el transcurso de estos 5 días adicionales, un tiempo que no pertenecía al año normal, Nut dio a luz a sus hijos. Un nacimiento por cada día, cada uno de ellos era un ser divino con su propia naturaleza y destino prefigurados desde el momento de su llegada. Osiris, Horus el Viejo, Set, Isis y Neftis, el linaje que Heb y Nut estaban destinados a traer al mundo. Esto solo fue posible gracias a la astucia de Thoth, quien utilizando la luz ganada a Khonsu en un juego de Senet, había creado un tiempo fuera del tiempo, eludiendo la maldición impuesta por Ra.
Estos nacimientos marcaron el inicio de una nueva era para el panteón egipcio y para la mitología que definiría la relación entre los dioses. Los 5 hijos de Nut y Heb traían consigo las semillas del orden y el caos, el amor y el conflicto, la vida y la muerte, fuerzas que se entrelazarían en los mitos posteriores, dando forma a la historia de Osiris, el conflicto entre Horus y Set y el papel de Isis y Neftis. Los días epagomenales, un paréntesis en el calendario, se convirtieron en días sagrados, asociados para siempre con el nacimiento de estos 5 dioses cruciales. La noticia de los nacimientos llegó a Ra y a los otros dioses en la Casa del Sol y en sus respectivos dominios. Al principio quizás hubo sorpresa, incluso incredulidad. Ra había pronunciado una maldición que creía inquebrantable, una ley sobre el tiempo mismo. Pero Tot, el astuto, el sabio, había encontrado una forma de rodearla, de crear un tiempo donde la maldición no tenía jurisdicción. Ra, aunque tal vez no encantado de haber sido superado, reconoció la legitimidad del acto. Tot no había roto la ley, la había eludido a través del ingenio y una comprensión profunda de la naturaleza del tiempo y el juego sagrado. Los nacimientos se habían producido en días que técnicamente no formaban parte del año proscrito. La sabiduría de Tot había prevalecido sobre la restricción. La reacción general entre los dioses fue de aceptación. Estos 5 seres eran hijos de Nut y Heb, nietos de Shu y Tefnut, bisnietos de Ra mismo o descendientes de Nun, dependiendo de la perspectiva. Eran de naturaleza divina, su poder y su derecho a existir en el panteón eran innegables, a pesar de las circunstancias inusuales de su llegada. Su destino era demasiado importante para el futuro del orden cósmico como para ser ignorado. Lentamente, estos 5 nuevos dioses fueron integrados en la estructura divina. Sus roles y sus interrelaciones tejían nuevas narrativas en la rica tapicería de la mitología egipcia. La importancia de este linaje trascendió el momento de su nacimiento. Osiris, el primogénito, estaba destinado a reinar sobre la tierra en una era dorada de justicia y prosperidad, solo para sufrir una muerte violenta a manos de su hermano Set. Su resurrección, lograda por la magia de Isis, lo establecería como el rey del Duat, el reino de los muertos, y el juez supremo de las almas. Osiris se convirtió en el símbolo central de la muerte, la resurrección, la fertilidad y el ciclo de la vida después de la muerte, una figura de inmensa importancia en la religión funeraria egipcia. Isis, nacida en el 4º día, se convirtió en la madre arquetípica, la gran hechicera cuyo dominio de la magia, Heka, le permitió desafiar la muerte, proteger a su hijo Horus y restaurar el orden. Su devoción a Osiris y su papel en la concepción y protección de Horus, el joven, la convirtieron en una de las diosas más veneradas de Egipto, un símbolo de amor leal, protección y poder mágico. Set, el turbulento dios nacido en el 3er día, personificó el caos, la violencia, la fuerza indómita del desierto. Se convirtió en el antagonista principal de Osiris y luego de Horus el joven, representando la lucha perpetua entre el orden y el desorden. Su conflicto con Horus por el trono de Egipto fue un mito central que exploró la naturaleza de la realeza legítima y la necesidad de superar las fuerzas caóticas. A pesar de su naturaleza destructiva,
Set también tenía un papel en el orden cósmico, defendiendo a Ra de Apophis durante el viaje nocturno. Neftis, la nacida en el quinto día, aunque a menudo en segundo plano, fue una figura crucial de apoyo. Era la hermana de Isis y Set, consorte de Set en algunos relatos, pero fundamentalmente una aliada leal de Isis y Osiris. Representaba la oscuridad, los límites, el luto y la protección en el tránsito a la muerte, asistiendo a Isis en los ritos funerarios y protegiendo al difunto en el Duat. Horus el Viejo, nacido en el segundo día, aunque a veces menos prominentemente detallado que Horus hijo de Isis, mantuvo su identidad como un dios celestial distinto, a veces asociado con el cielo lejano o el sol en su aspecto más antiguo, o como un rey primordial. Su nacimiento en el segundo día le otorgó un lugar propio en la jerarquía divina. Los 5 días epagomenales, donde tuvieron lugar estos nacimientos, adquirieron una significación especial en el calendario egipcio. Fueron considerados días extra, a veces asociados con el infortunio o el peligro debido a su naturaleza fuera del orden normal del año, pero también eran días de celebración, los cumpleaños de 5 deidades fundamentales. Se realizaban rituales y ofrendas especiales en estos días reconociendo su estatus liminal y honrando a los dioses que habían nacido en ellos. Estos días existieron como un recordatorio anual de la astucia divina que había eludido una maldición y había permitido que el destino se cumpliera. Así, el mito del nacimiento de los 5 dioses, nacido de la separación forzada de Heb y Nut y el ingenioso engaño de Tot a Ra a través del tiempo, se convirtió en una historia fundamental en la cosmogonía egipcia. Explicaba la existencia de dioses cruciales para su panteón, la relación entre el cielo y la tierra, y la naturaleza del tiempo y el destino. Fue un testimonio del poder de la sabiduría y la planificación para navegar incluso las leyes más estrictas impuestas por el Creador, asegurando que el linaje destinado a gobernar y dar forma al más allá pudiera, finalmente, llegar al mundo. El orden cósmico, aunque desafiado, se reajustó para incorporar a estos nuevos poderes, garantizando la continuidad del ciclo divino y la complejidad del universo egipcio. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete para más relatos. Activa la campanita y cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría escuchar. Hasta pronto.